¿Realmente son buenos los programas sociales para la sociedad? Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca del peligro de los programas sociales, pero también vamos a tratar de entender todo lo que conlleva un programa social, cuáles son los beneficios que existen para la sociedad a corto, mediano y largo plazo, pero también cuáles pueden ser los riesgos que a lo mejor normalmente no se ven, ¿ok? Y sé que es un tema controversial, pero les comento que mantengan una mente abierta y analicemos la información que realmente tenemos para tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y llegar a una conclusión que pueda ser más realista de acuerdo a la información que existe. El primer punto para entender es qué busca un programa social, ¿no? Y normalmente buscan dos cosas, o podemos decir que hay dos tipos de programa social. El primero es redistribuir la riqueza y el segundo es generar una red de apoyo social. Y yo creo que dependiendo del objetivo que tenga el programa social, claramente vamos a ver si es un buen programa social o un mal programa social. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú quieres tener una red de apoyo social, pues yo lo veo eso como un objetivo bueno, ¿no? Porque a veces pasan cosas malas, no sé, hay alguna emergencia médica, la gente pierde el trabajo y tener esa red de apoyo que te da la sociedad, yo creo que es algo bueno que te sirva para poder recuperarte, ¿no? Y esa es la palabra clave, no para que te mantengas con los programas, sino simplemente si algo sale mal, ya sea, insisto, una emergencia médica, pérdida de empleo, lo que fuese, tengas un sustento económico que te pueda apoyar y que te dé las herramientas necesarias para volver a ponerte en tus pies, ¿no? Entonces lo veo como algo genial, ¿no? Para mí eso es una magnífica idea. El problema viene cuando el programa social se busca en redistribuir la riqueza, ¿no? Y no hay una razón real, en mi opinión, por la cual este objetivo sea bueno per se. ¿Por qué? Porque redistribuir la riqueza en sí es algo injusto. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que tú tienes un examen y en ese examen te matas toda la tarde estudiando, etcétera, le pones todo el empeño, sacrificas la salida con tus amigos para estudiar más, etcétera, y sacas un 10, ¿no? Y por otra parte tienes a tu compañero que a lo mejor no le interesa mucho, no estudia, en lugar de eso sale con sus amigos, juega fútbol, lo que fuese, y saca un 6, ¿no? Entonces, ¿qué harías si llega de la nada el maestro te dice, hay que redistribuir las calificaciones para que sean más equitativas, ¿no? Entonces, en lugar de que tú tengas 10 y él tenga 6, vamos a ponerles a todos 8, ¿no? Pues el promedio de los dos, pues ¿qué vas a decir? No, normalmente mucha gente, dependiendo del lado en que esté, pues va a ver la cosa diferente, ¿no? Si tú sacaste el 6, pues dices, está toda meister, ¿no? No hice nada, no me esforcé y saqué un 8 básicamente, ¿no? Pero si tú fuiste la persona que estudió, dices, oye, es que me sacrifiqué para nada prácticamente, hice todo el mejor esfuerzo y saqué un 8, me dejaron la calificación y además la gente que no estudió, pues estaba gozando los beneficios que yo doy. Y ese experimento ya se hizo en una universidad, ¿no? Donde básicamente se hacía este ejemplo. En el primer examen que hubo, si lo quieren ver así, vamos a poner que sacaron en promedio 8, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó en el siguiente examen? Las personas que sacaban 10 decidieron, pues no voy a estudiar tanto. ¿Para qué voy a estudiar si de por sí no voy a tener mi 10 y además voy a ayudar a los demás que no están estudiando, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que el promedio fue bajando. En el segundo examen 7, en el tercer examen 6, ¿no? Entonces en el salón en general tuvieron un peor promedio. Y esto es lo que pasa cuando se generan recompensas injustas. Es algo completamente lógico y está totalmente ligado a la naturaleza psicológica del ser humano, ¿no? O sea, a nadie se le va a hacer justo que tú te mates, que tú te sacrifiques y que luego otra persona que no hace nada, básicamente coseche los beneficios, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que hay que cuidar porque luego se puede volver un problema mucho, mucho más grande, ¿no? En general, también tenemos un dato importante que es existe un problema de gestión de recursos, ¿no? Tenemos que decidir qué nos conviene más como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente al momento que tú estás generando un programa social, tú tienes recursos limitados como país, ¿ok? No tienes dinero infinito, eso también es importante entender. No existe el dinero infinito, siempre se tiene que pagar de alguna forma. En este caso se pagan con los impuestos. Y si tú tienes 100 pesos de impuestos y gastas, no sé, 80 en programas sociales, solo te quedan 20 para otras cosas que a lo mejor pueden ser más importantes como sociedad, como mejores servicios médicos, a lo mejor, un mejor seguro social, mejor infraestructura, por poner unos ejemplos, mejores escuelas, por poner ejemplos clave que creo que son más importantes. Pero ahí también depende, insisto, de qué es o cómo piense la sociedad. Porque a lo mejor para mí, Arturo, pues es mucho más importante que exista un sistema de salud gratuito, súper, o sea, al 100%, para que si existe una emergencia y una persona no pueda pagarlo, pues tenga el apoyo del Estado con el dinero que estamos dando, los impuestos, para que pueda básicamente sobrevivir, ¿no? Para mí es lo más importante, porque el derecho a la vida es el más importante, porque si no tenemos ese derecho, los demás derechos no importan. Si estás muerto,
da igual qué derechos tengas, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo más importante, que es un problema que existe en México y que ha estado empeorando gravemente la situación con el IMSS, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que somos una sociedad y a lo mejor algunos dicen, no, pues a mí me gusta más que me den mi dinerito y ya si me lo gasto y luego no tengo para pagar el hospital y voy al IMSS y me dan un servicio de la tostada, pues ni modos, ¿no? Y también es válido. O habrá gente que dice, bueno, yo me dan el dinero, yo lo guardo y si tengo una emergencia de ahí lo uso en una clínica privada, también es válido, ¿no? Por eso digo que es un problema muy complicado porque es un tema de gestión de recursos y de prioridades. Entonces, ahí va a depender de qué es lo que cree o qué es lo que cree, sí, la sociedad en general que es mejor para ella misma. Ahora, algunos efectos negativos que son muy importantes mencionar, ¿no? Que para empezar hay que tener mucho cuidado con los programas que buscan beneficiar a cierto grupo por encima de otros. ¿Por qué? Porque pueden reforzar conductas no deseadas de manera indirecta. Un ejemplo muy claro. En Estados Unidos a partir de 1980 empezó a existir un apoyo para la gente de color, solteras, las mamás solteras, que le dan un apoyo económico, insisto, cuando eran mamás solteras. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de manera indirecta tú estás recompensando de manera económica que existan las mamás solteras. Entonces, muchas de estas señoras preferían sacar al marido o terminar su relación con el esposo para adquirir este beneficio, ¿no? Económico. Entonces, aquí se vuelve un problema porque estás reforzando una conducta que claramente no es deseada, que no es beneficiosa para la sociedad de manera indirecta, ¿no? Y a lo mejor no lo quieres hacer, porque obviamente tu intención no es eso, tu intención es, si quedas más soltera te voy a ayudar, pero aguas porque los incentivos juegan de manera muy importante. Un ejemplo clarísimo para que les quede claro, vaya la redundancia, la importancia de los objetivos o de los incentivos, perdón. Creo que fue en la India, si no me equivoco, en una ciudad tenían un problema radical con serpientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a pagar a la gente un monto X por cada serpiente muerta que les trajeran, ¿no? Entonces, yo vi una serpiente, la mato y la llevo. Me daban, no sé, 50 pesos, por un ejemplo burdo, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se acabaron las serpientes y se acabó el problema, perfecto, la gente empezó a básicamente criar a estas serpientes para luego matarlas y tener la recompensa económica, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de una conducta que no decía que se está reforzando de manera indirecta, ¿no? Porque al final la intención era buena, era acabar con el problema de las serpientes, pero de manera indirecta y gracias a este incentivo se generó que la gente empiece a criar serpientes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro del poder que tienen los incentivos económicos y de por qué tenemos que ser sumamente cautelosos. Porque, insisto, obviamente el tema de las mamás solteras no es algo que, digo, es un beneficio que quieres dar porque, pues, para ayudar a la mamá soltera, ¿no? Porque está soltera. Pero de manera indirecta estás fomentando que la gente busque ser mamá soltera porque obtiene un beneficio económico, ¿no? Entonces, eso en palabras sencillas. Pero esto es lo que puede pasar y han habido ejemplos muy claros documentados a lo largo de los años, ¿no? Básicamente la historia. Y creo que acá es muy importante tocar esta quote que dice, el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, ¿no? Y es la realidad. Muchas veces no se busca un mal, de hecho, al contrario. En este caso, apoyar a las mamás solteras, pero de manera indirecta y por buenas intenciones, estás generando un camino al infierno, estás generando una conducta negativa, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los efectos que vemos, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y los efectos de segundo orden, es decir, qué pasa o qué puede pasar, que son cosas que normalmente no pensamos, ¿no? Porque tú cuando dices, voy a pagar porque maten a las serpientes, no se te ocurre el efecto de segundo orden, que es, ¿qué pasa si la gente, como le estoy dando un incentivo económico por las serpientes, empieza a cultivar, a criar, perdón, serpientes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y por eso tenemos que ser sumamente cautelosos. Ahora, hay otro tema muy importante que es la cultura, ¿no? Si no existe una cultura razonable, los beneficios económicos, los programas sociales, perdón, van a ser peor para la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en un escenario ideal? ¿No? En un escenario ideal, todos los benefactores reciben el dinero y lo usan para tener una mejor calidad de vida, a lo mejor para tener ahorros o para mejorar su casita o para pagar una escuela para sus hijos, lo que fuese, ¿no? Lo que ellos vean como importante. Pero en general va a haber una mejor calidad de vida, suponiendo que es la cultura correcta. Lo usan como un complemento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no existe una cultura correcta? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, hay gente que ese dinero, en lugar de utilizarlo para mejorar su casita, insisto, para lo que ya comentamos, para cosas que son beneficiosas a largo plazo, dicen, ¿sabes qué? No, pues yo lo voy a utilizar en cerveza,
o en cigarros, o muchas veces en drogas, ¿no? Por poner ejemplos más radicales, pero también en más comida, comida chatarra, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el beneficio realmente no lo usan porque no existe una cultura financiera sólida que respalde el conocimiento de estas personas para que puedan aprovecharlo y sacarle el mejor beneficio, ¿no? Entonces, en un escenario realista, la realidad es que los programas sociales pueden generar varios problemas para la sociedad, porque además de este problema que ya platicamos, que es el uso de los recursos, también existe el factor de que un programa social debería ser un complemento a tu empleo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo lo he visto de manera directa, que muchas veces dicen, no, ¿ok? Ya tengo este programa social, ya tengo esta beca, ya tengo esta pensión, en lugar de trabajar y tener eso como un extra, como un complemento, no, voy a dejar de trabajar y voy a vivir simple y sencillamente de lo que me dé el gobierno, ¿no? Entonces, eso también es un tema de una cultura derrotista, ¿no? Una cultura en donde no existe esa capacidad para querer ser mejor. Pero es una realidad que pasa mucho en México, ¿no? Me ha tocado ver muchas personas que dejan sus empleos simplemente y se quedan echando la flojera todo el día en sus casas, simplemente porque dicen, no, pues en lugar de tener, no sé, 20 mil pesos al mes junto a mi trabajo y mi pensión, pues que me den los 8 de mi pensión. Pero bueno, no importa, no tengo que hacer nada, me la paso flojeando todo el día, tomo mis cervecitas, etcétera, ¿no? Veo televisión, etcétera. Entonces, este comportamiento específicamente es altamente perjudicial para la sociedad en general, ¿no? Y también para el individuo. Entonces, por ende, ¿cuál es la conclusión? La realidad es que es muy complicado medir su impacto, sobre todo a largo plazo, ¿no? Y no hay ningún estudio que demuestre con certeza si es beneficioso o no para la sociedad, insisto, hablando a largo plazo. A corto plazo puede ser que sí, a largo todavía no lo sabemos porque existen muchas variables y es muy complicado de entender todo lo que mueve estos programas sociales. En mi opinión personal, yo creo que, al menos con la cultura de México, como está hoy en día, son perjudiciales para la sociedad, ¿no? Porque mucha gente, insisto, la mayoría de las personas dicen, ya tengo mi pensión, o ya tengo mi beca, o ya tengo lo que fuese, no voy a hacer nada, me voy a pasar todo el día acostado en mi hamaca, en mi cama, en lo que fuese, viendo televisión y tomando mis cervecitas o lo que fuese, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema porque puede generar muchos problemas.